Entonces comenzamos a grabar. Buenos Bueno, días. nuevamente muy buenos días a todas y todos. Quiero darles la bienvenida a nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y como siempre agradecer su interés, agradecer el tiempo que destinan a participar de esta actividad informativa que organizamos para apoyar sus postulaciones a una de las convocatorias, yo diría, más emblemáticas de apoyo al desarrollo de la investigación aplicada en nuestro país, como es el concurso IDEA I+D, en esta oportunidad en su convocatoria 2024. Quiero partir pidiéndoles que por favor mantengan sus micrófonos silenciados durante el desarrollo de esta actividad. Quiero contarles que hoy vamos justamente a presentar todos los aspectos más importantes de esta convocatoria del IDEA I+D 2024. Vamos a referirnos a las bases del concurso, del instrumento y, por supuesto, como siempre, vamos a tener un espacio para responder sus consultas. Les cuento que la presentación del día de hoy va a estar a cargo del Ejecutivo Técnico de la Subdirección de Investigación Aplicada de nuestra agencia, Francisco Vargas. La Subdirección de Investigación Aplicada es la unidad de nuestra institución que está a cargo justamente de llevar adelante este concurso. Posteriormente se va a abrir el espacio para sus preguntas y, como siempre, la invitación es que las puedan dejar en el chat de Zoom, desde donde nosotros las levantaremos y las vamos a formular al equipo que hoy nos acompaña. Como ustedes se pueden dar cuenta, estamos grabando la actividad y la vamos a dejar disponible en el canal de YouTube de la agencia y también en la ficha de esta convocatoria en particular, en la pestaña, en la sección Bitácora. Ahí ustedes van a poder encontrar en los próximos días tanto la presentación que va a compartir con nosotros Francisco, como el acceso al video, para que lo puedan revisar y compartir, por supuesto. Y bueno, no me extiendo más y quiero darle ahora la bienvenida al subdirector de investigación aplicada de ANID, Carlos Ladrich, para que nos pueda entregar un saludo a nombre de la agencia. Buenos días, Carlos. Buenos días, Jimena. Muchas gracias por apoyarnos a todo el equipo de comunicaciones y muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy día en este lanzamiento, seminario de difusión de nuestro FONDEF IDEA I+D 2024. Estamos de verdad muy contentos, ya llevamos 177 participantes y eso refleja que esta convocatoria, este concurso tiene y mantiene un atractivo, un interés que para nosotros es muy gratificante, para todo el equipo que ha venido trabajando ya por años en este tema. Es uno de los instrumentos más antiguos que tiene el sistema CTCI, y no por eso no hemos venido trabajando también en una serie de cambios y mejoras a nuestras bases. Estamos en un proceso de mejora continua, siempre conversando con ustedes respecto a cómo podemos hacerlo mejor desde la agencia. Se va a referir el equipo más adelante a los cambios que hay respecto al concurso anterior, pero yo quería aprovechar estos breves minutos para destacar algunos énfasis que hemos venido aprendiendo en el camino y que también estamos plasmando en las bases, ¿no es cierto? No solo es un tema de la cantidad de recursos, que tenemos buenas noticias respecto de aquello, sino también de cómo vamos aprendiendo a hacer más y mejor investigación aplicada para el país, ¿no es cierto? Tanto a nivel precompetitivo como de interés público. Y en eso ustedes han visto que en las bases hemos puesto ciertos énfasis, no solo en las líneas temáticas, sino también en los resultados que esperamos de nuestros proyectos. Y en particular me quiero referir no a los resultados de desarrollo tecnológico propiamente tal, que son los tradicionales históricos, que respecto a las categorías también hemos hecho algunos ajustes, sino sobre todo los resultados de colaboración, que ha sido una novedad ya hace algunos concursos, y que tiene que ver con justamente este concurso, en el sentido que muchas veces es una primera instancia de encontrarse con entidades asociadas, empresas, emprendedores o entidades públicas, y formar una relación de confianza y trabajo colaborativa, porque esto es investigación colaborativa, que vaya evolucionando en el tiempo. Entonces, ahí siempre nos interesa precisar qué es lo que esperamos respecto a esto. Esperamos que ese acercamiento que ustedes tienen al momento de formular el proyecto pueda tener una maduración durante los 24 meses, así como lo es el desarrollo tecnológico. ¿Y por qué? Porque vemos que justamente una conexión temprana, más fluida con las entidades asociadas, más profunda también en la medida que el proyecto avanza, lo que nos asegura es mejores resultados, sin duda, en lo tecnológico y posibles continuidades de los equipos de investigación hacia otras líneas. Hoy tenemos la ventaja de tener un ecosistema más robusto
hay entidades que apoyan iniciativas como esta, están las oficinas de transferencia y licenciamiento de muchas de las entidades que están hoy día participando, de las universidades en particular, están los hubs de transferencia tecnológica y otras entidades público-privadas a veces que ayudan a hacer estas conexiones. La verdad es que la conexión es lo que nos interesa muchísimo que ocurra y que vaya fortaleciéndose, porque finalmente es lo que determina la demanda futura de este tipo de instrumentos, como así también las posibilidades de hacer emprendimiento base científica tecnológica y transferencia. Así que ahí hay un primer elemento de fuerza y de mucho énfasis que nos gustaría destacar. Y después están las líneas temáticas, que aquí quiero hacer también un llamado especial, las van a ver en detalle, son 4 nuevamente, están muy alineadas con prioridades hoy día de la actual administración de gobierno y por supuesto conversadas con el Ministerio de Ciencia. Dos de ellas que son más tradicionales, cambio climático, ¿no es cierto?, con seguridad hídrica, le hemos agregado seguridad alimentaria también. Y después está la descarbonización o lo que hemos llamado transición energética justa, van a haber temas de electromovilidad y otras que son hidrógeno verde, litio, que son muy relevantes y por supuesto yo creo que están en la agenda tanto de las entidades que generan conocimiento como de la industria y las entidades públicas. Pero me quiero referir a dos en particular que hemos tenido, que son más nuevas además, y hemos tenido menos convocatorias, y tiene que ver con las tecnologías digitales, inteligencia artificial en particular, que estamos poniendo énfasis ahí, hay una política al respecto, y los temas de astroingeniería, astroservicios y todo aquello que tiene que ver con esta capacidad única que tiene el país en estas materias, que nos gustaría ver más proyectos. En general nos llegan pocos proyectos en esa línea, pero que está en el marco de lo que es el desarrollo de tecnologías avanzadas, sobre todo digitales, big data, y aprovechando estos laboratorios o centros astronómicos del país. Y la última línea, que le hemos denominado convivencia social, cohesión social, seguridad ciudadana, que apela a poder tener un enfoque muy transdisciplinario y que ojalá invite a facultades de humanidades, ciencias sociales, artes liberales y otras a poder presentar proyectos que muchas veces se ven como alejados o históricamente se veían más alejados de instrumentos como este, como el programa FONDEF. Nosotros vemos por el contrario, hay temáticas de alta urgencia y relevancia para el país y ahí también queremos hacer un llamado especial a que puedan motivar a investigadores que normalmente no están convocados a este tipo de convocatorias a que puedan presentar proyectos. Formar personas, formar investigadores jóvenes es una tarea también de estas iniciativas. Es la manera finalmente que podamos tener más investigación aplicada y más innovación en el país. Así que yo llego hasta acá, era solamente destacar algunos énfasis que nos interesan. Van a comentar los detalles más adelante. Quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado arduamente para este concurso, como siempre, y esperamos, por supuesto, tener muy buenos proyectos y más proyectos, y sobre todo de entidades regionales, que siempre estamos llamando a las entidades que menos presentan proyectos a que lo puedan hacer, y hemos puesto algunos también incentivos respecto de eso. Llego hasta aquí, siempre me reclaman que me extiendo mucho, así que es mejor dejar el pase ahora al equipo. Devuelvo la palabra a Jimena y muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Carlos, muchas gracias por las palabras y esperamos motivar, como tú decías, a todos los investigadores, a las instituciones a participar de esta convocatoria. Ahora quiero darle el paso entonces a Francisco Vargas para comenzar con la presentación de hoy. Francisco. Hola, gracias, Jimena. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, voy a compartir pantalla. Si alguien me da un feedback que se ve, por favor. Se ve perfecto, Muchas gracias. al menos Buenos por días acá. Ahí sí, en modo presentación. a todas y todos. Gracias por estar presentes en esta gran audiencia. Vamos a entregar los principales lineamientos de lo que son las bases concursables y un poquito también lo que se espera de los proyectos. Vamos a hablar de los temáticos, así que va a estar muy alineado con lo que dijo Carlos en la presentación. Rapidito, nunca olvidemos nuestra misión. Nosotros tenemos como misión impulsar la creación, difusión y transferencia de conocimiento y capacidades científico-tecnológicas. Y aquí viene el segundo mandato nuestro, ojalá con una estrecha colaboración entre las empresas, emprendedores, sociedad civil, el Estado, es decir, todo el ecosistema que esperamos pueda participar en lo que es el conocimiento y lo que es generación de conocimiento, transferencia, innovación, etcétera. Y para ello nosotros tenemos diversidad de instrumentos que tratamos de colocar a disposición del ecosistema para poder generar este conocimiento y generar el lazo entre
digamos, inicialmente pensado entre la empresa, pero hoy día mucho más amplio a la sociedad civil y a todos los actores del ecosistema. Están los clásicos concursos del IDEA, que son el I+D, que es el que vamos a hablar hoy día. Está la investigación tecnológica, que está en un estado un poquito más allá, más avanzado. Y están los temáticos que están introducidos en este I+D. También tenemos más cercano al emprendimiento, lo que es VIU, que es la valorización de la investigación de la universidad, que es un clásico nuestro. Se han unido estos últimos años a lo que es Startup Ciencia, que son las empresas de base científica tecnológica, los hubs, que todo el mundo conoce, y están los mecanismos de inserción, que es tesis en la industria y la inserción de capital humano avanzado en la industria para gente con doctorados como tal. Por último, esta línea de proyectos más de interés público o que tienen que ver con desarrollo de interés público, que son los desafíos de innovación de interés público, el NAM, que es el Desafío Global de Longevidad Saludable, con la que tenemos nosotros un pequeño concursito ahí que es muy interesante. Y por último, el FONIS, que es un clásico también, que es el Fondo Nacional de Investigación y Desarrollo en Salud, que busca proyectos que impacten en políticas públicas, principalmente en el área de la salud. El objetivo de este concurso, es impulsar el desarrollo de I+D aplicada en universidades y centros de investigación y desarrollo del país mediante la colaboración, y aquí aparece colaboración, Carlos hizo una mención a los resultados de colaboración de estas entidades con la empresa, sociedad civil, las instituciones públicas que permitan desarrollar productos, procesos, servicios que tengan un potencial de ser transferido y escalado, es decir, que se vea en un futuro próximo, mediano o a largo plazo, incluso en algunas áreas, que ese producto pudiese llegar a ser transferido, escalado y, por qué no, comercializado o masificado si es un proyecto de interés público. Objetivo específico: primero, contribuir al desarrollo del conocimiento y tecnologías que permitan solucionar problemas y aprovechar oportunidades en el sector privado, público, la sociedad civil. Ahí hay una mezcla, porque uno podría pensar proyectos precompetitivos y de interés público, por lo tanto está abierto completamente. Crear y fortalecer alianzas de investigación aplicada e innovación colaborativa entre beneficiarios, actores del ecosistema de CTCI y usuarios finales del desarrollo de las tecnologías, incentivando la colaboración y la interacción permanente. Esto es muy importante porque el resultado de colaboración o esta medida de colaboración pensamos que es una medida que le va a dar mayores chances de éxito a los proyectos en ir avanzando hacia un producto final. Esos resultados de colaboración deben estar presentes en el desarrollo y tienen que ser parte de la continua charla de los grupos de investigación con las asociadas, etcétera, etcétera. Fomentar la instalación de habilidades y conocimientos diversos y complementarios al interior de los equipos, promoviendo la excelencia en materia disciplinar, conocimiento del sector de impacto del proyecto, la transferencia de resultados, es decir, generar competencias tanto científicas como tecnológicas a nivel de los equipos. Y crear y fortalecer líneas y equipos de I+D+I, contribuyendo a la atracción y formación de investigadores jóvenes y al desarrollo de capacidades en regiones. Eso siempre va a estar presente en nuestro instrumento, tratar de generar aumento en términos de formación de capital humano y descentralización en términos de que las regiones puedan postular y adjudicarse más proyectos. Esta convocatoria, que abrió el 18 de julio del 2023 y cierra el 5 de octubre del 2023, por un lado contempla lo que se llama el concurso de I+D genérico y que está abierto a todas las áreas de la ciencia. Aquí coloco algunas clásicas como ejemplo, como pueden ser alimentos, agropecuaria, manufactura, minería, energía, agua, pero también otras que de repente no son tan clásicas y que uno las ve un poquito más lejanas, como puede ser turismo, logística, comercio, servicio financiero, industria creativa. Es decir, nosotros tenemos una apertura completa a todas las áreas del conocimiento y de impacto que pueda generar un proyecto. Por lo tanto, sea de interés público, sea precompetitivo, en el I+D genérico, todas las áreas de la ciencia tienen cabida para poder postular. Es una invitación que hacemos a que lo hagan y que lo vean, sobre todo. Y en el caso de los temáticos este año, son 4 líneas temáticas.
Carlos ya mencionó alguna y ya un poquito reveló lo que viene, pero en primer lugar lo que es resiliencia a la crisis climática, ambiental e hídrica y seguridad alimentaria, que fue este componente que se agregó a esa línea. En el segundo, descarbonización justa, acelerando el desarrollo de tecnologías en hidrógeno verde, litio y electromovilidad, que es más o menos venía del concurso anterior. Transformación digital, inteligencia artificial, tecnologías aeroespaciales, análisis y uso de datos satelitales y astroingeniería, como en una bolsa TIC grande, digamos, asociado a astroingeniería y tecnología satelital. Y por último, un temático del área ciencias sociales, convivencia, cohesión social y seguridad ciudadana. Voy a ir viendo uno por uno, voy a partir obviamente en el orden, vamos a partir mirando el primer temático. Voy a escribir un poco las líneas, no voy a entrar en la descripción profunda, lo podemos ver en las preguntas o posteriormente en algunas otras talleres después se puede profundizar. En este caso, se busca el desarrollo de investigación de nuevas tecnologías relacionadas con el monitoreo de parámetros climáticos, que no solamente involucren obtención de datos, sino que desarrollen una innovación tecnológica que permita mejorar la calidad de la toma de decisiones de organismos del Estado y empresas privadas. Aquí hay un punto, no solo levantar datos, también generar un producto, avanzar hacia una solución. En esa misma línea, tecnologías que permitan el modelamiento de escenarios futuros relacionados con la adaptación frente al cambio climático y que ayuden a mejorar la calidad en la toma de decisiones de los organismos del Estado. En ese mismo desarrollo, investigación de nuevas tecnologías constructivas y metodologías de planificación urbana, muy importante, para aumentar la resiliencia en la infraestructura crítica, vulnerable y estratégica del país para la generación de recomendaciones que podrían, por ejemplo, transformarse en política pública o en norma o en algo parecido. Desarrollo científico y tecnológico que incremente la eficiencia y seguridad hídrica desde una mirada del uso humano, sustentabilidad de cuencas, con el fin de aumentar la resiliencia frente al desarrollo de la escasez, a los desafíos de la escasez hídrica y así armonizar sus múltiples usos en el territorio. Desarrollo científico y tecnológico para generar nuevas fuentes de recursos hídricos que permitan la regeneración y reutilización del agua y aborde desafíos de calidad y saneamiento del agua, producción alimentaria y consumo humano. Y desarrollo científico y tecnológico que aproveche y recupere las capacidades de ecosistemas naturales para así dar solución a problemas de adaptación al cambio climático, generando nuevas soluciones mejoradas basadas en la naturaleza. En este mismo temático también se busca impulsar y hacer viable modelos de economía circular en sectores productivos específicos o entre ellos. Es decir, aquí una abierta invitación a la economía circular, desarrollo científico y tecnológico que permita mejorar la capacidad predictiva y adaptación de la sociedad frente a desastres de origen natural producto del cambio climático, y eso llevado a mejorar la capacidad de respuesta de la sociedad frente a los desastres y así limitar el impacto que nos genera cada vez que tenemos desastres, que dicho sea de paso todos sabemos sobran en este país. Desarrollo de nuevas fuentes y sistemas de producción de alimentos para satisfacer la creciente demanda de alimentos frescos, de alta calidad, saludables y al mismo tiempo reducir el impacto ambiental. Esto ya en lo que es la línea de alimentos de seguridad alimentaria. Desarrollo de tecnologías digitales para la industria agroalimentaria, tecnologías digitales que permitan impactar en los puntos de cadena de valor, el cumplimiento de objetivos de sustentabilidad, es decir, para poder disminuir las pérdidas de alimentos. Y aquí, obviamente, inteligencia artificial u otras tecnologías son muy bienvenidas en este tema. Y, obviamente, seguir avanzando en lo que significan nuevos envases y tecnologías de envasado para extender la vida útil y protección de los alimentos, la reducción del desperdicio de alimentos y el uso de empaques reutilizables y biodegradables. Al caso de la descarbonización justa, y particularmente lo que es hidrógeno verde y litio, tenemos un desarrollo tecnológico para la reducción del costo y hacer sustentable la producción de hidrógeno a partir de energías renovables, prototipos, dispositivos, materiales que usan hidrógeno verde en sectores intensivos del consumo de energías no renovables, desarrollo de alternativas de generación y almacenamiento eléctrico utilizando hidrógeno, baterías de litio, sistemas mixtos,
tecnologías que promuevan y faciliten la incorporación de proveedores locales en la cadena de valor de hidrógeno verde y permitan el desarrollo económico y social. Insumos, herramientas para el diseño de normas, regulaciones para la generación de almacenamiento y transporte de hidrógeno verde. Investigación aplicada en el desarrollo de materiales y componentes de mayor valor agregado para el litio. En este mismo temático, pero más en la electromovilidad y transición energética justa. Desarrollo de tecnologías para la optimización y detección de la vida útil de baterías. Desarrollo de tecnologías para el retrofitting de vehículos de carga y buses que permita bajar los costos de adquisición y generar insumos para normas y regulaciones. En el fondo, reutilización de los vehículos, convertirlos a energías renovables. Sistemas inteligentes de gestión de flotas con propulsión eléctrica que permitan optimizar las trayectorias, los puntos de carga, muy importante, y conexión con otros modos de transporte. Desarrollo de la electromovilidad en ciudades intermedias. Esto está pensado para salir del esquema de ciudades grandes solamente con electromovilidad, sino que llevarlo a ciudades intermedias y pequeñas que permitan operar con menor demanda y estacionales bajo acuerdos público-privados y que generen beneficios económicos, sociales y ambientales. Y por último, mecanismos y gestión de carga, G2B, que es Grid to Vital, y el V2G, que es Vital to Grid, para poder generar mayor conocimiento en estas áreas. En lo que significa hidrógeno verde y litio, también tenemos desarrollo de tecnologías para aumentar la recuperación del litio de procesos de extracción, desde la salmuera y para reducir la evaporación del agua. Desarrollo tecnológico para una mayor sustentabilidad de la minería del litio, de los salares y las comunidades que están en territorios donde se realiza esta actividad minera. Esto muy de la mano con la nueva política de desarrollo asociada al litio, generada hace muy poco. En electromovilidad y energética justa, desarrollar para impulsar sistemas de energías limpios, centralizados e inclusivos, enfoco en desarrollo, operación y servicios complementarios habilitados. Desarrollo de tecnologías para impulsar la mitigación y esclavización de sectores productivos y sus procesos que permitan habilitar y promover el uso de tecnologías limpias, y la generación de insumos para certificaciones y homologaciones que aceleran la adopción de nuevas tecnologías. En lo que es transformación digital, inteligencia artificial, tecnología aeroespacial, análisis y uso de datos satelitales y astroingeniería, vamos a partir con lo que es el área aeroespacial. El primero es una asociación con lo que es transformación digital e inteligencia artificial. Tiene que ver con investigación y desarrollo tecnológico de inteligencia artificial como plataforma y herramienta que impulse la transformación de sectores productivos y del Estado, que tengan que ver también con, con aeroespacial. Esta línea incorpora también la línea de investigación y desarrollo orientada a generar estándares tecnológicos para la evaluación de productos y servicios basados también en inteligencia artificial. También el desarrollo de tecnologías para el uso de datos satelitales en temáticas de cambio climático, seguridad hídrica, seguridad alimentaria, minería, pesca, acuicultura, logística, transporte, desastres naturales, y en potenciales nuevas áreas y que la aplicación sean de prioridad para el Estado, sociedad civil y los sectores productivos. O sea, aquí hay una conexión de datos a nivel satelital con lo que significa inteligencia y seguridad alimentaria en áreas diversas del conocimiento. Desarrollo de prototipos satelitales y estaciones terrestres para la telecomunicación satelital. Desarrollo de tecnología satelital para cubrir necesidades de telecomunicación e información en territorios de difícil acceso. Y por último, desarrollar sistemas para la recolección, almacenamiento y gestión interoperable de datos recibidos desde satélites. Para el caso de la astronomía, se busca el desarrollo de nuevas tecnologías para la instrumentación astronómica y la calibración de instrumentos, el desarrollo de tecnologías en óptica adaptativa, interferometría, diseño y construcción de espejos y antenas, además de otros aspectos, el desarrollo de nuevas tecnologías para el monitoreo de parámetros climáticos, así como el modelamiento de escenarios futuros que permitan mejorar la eficiencia en las observaciones y en la operación de observatorios, de manera de tener mayor cantidad de acceso de días para observar. En esta misma área de astronomía se busca el desarrollo de tecnología y sistemas informáticos que apoyen la eficiencia en la operación de los observatorios y en el análisis de sus datos asociados a la producción científica. El desarrollo de tecnologías para el diseño y construcción de infraestructura en los observatorios,
y el desarrollo de nuevas tecnologías renovables para el abastecimiento hídrico de energías energía en los observatorios. Recordar que están en sectores bastante alejados donde el acceso a la agua y a la energía es muy bajo. El desarrollo de tecnologías para la observación astronómica desde el espacio. Solo recordar que en el marco del convenio firmado entre la ESO y la ANIR, la ESO sugiere además las siguientes áreas de interés para esta, digamos, convocatoria, que se viene repitiendo en las últimas dos, si mal no recuerdo: la habilitación de mantenimiento predictivo en las instalaciones técnicas de LT, el DevOps y pruebas de software operativo de telescopios, y el monitoreo y estudio de correlaciones espaciales y temporales en lo que es turbulencia atmosférica, que es la actualización del controlador del detector para instrumentos astronómicos. En el último, pero no menos importante, convivencia, cohesión social y seguridad ciudadana, tenemos la primera línea que busca proyectos que hablen de cohesión social y generación de confianza, seguridad ciudadana, transición socioecológica justa e impacto en las comunidades, migración, educación financiera, pueblos originarios y saberes ancestrales, cambios socioculturales post-pandemia y transición tecnológica justa. Mayor detalle lo pueden tomar de los anexos, ahí están descritos con mayor detalle las líneas y todo, pero esto es un poco la bajada a grandes rasgos de este temático. Respecto ya del concurso y un poco volviendo a las bases y a la estructura del concurso, aquí viene la primera noticia positiva. El subsidio aumentó a 220 millones, a diferencia del concurso anterior y las versiones que eran hasta 200 millones. La estructura de costos se mantiene más o menos la misma, es un 30% tienen que aportar las instituciones beneficiarias y un 15% las asociadas. Esto, ambos aportes, sobre el recurso que ustedes solicitan, es decir, sobre los 220 millones. Ojo, aquí, recordar siempre, la institución beneficiaria es aquella que es elegible para recibir subsidio de ANIR, entonces tiene que tener una cualidad de elegibilidad. Y el caso de las asociadas son aquellas que dan pertinencia, complementan las capacidades críticas y son receptoras de la tecnología hipotéticamente y son capaces de ir avanzando en el escalamiento. Entendemos que hay proyectos que a lo mejor la que le va a dar, la que va a ser receptor de la tecnología en una etapa muy temprana no vendrá, pero sí puede venir aquella que es capaz de escalarlo, por ejemplo. Eso, dependiendo del área y del tipo de proyecto, cada una puede ir viendo cuáles son las asociadas más pertinentes. La obligatoriedad se mantiene en una, es decir, los proyectos deben tener al menos una y un máximo de 3 asociadas. La colaboradora es una entidad que se generó ya en los últimos 2 concursos tal vez, y que aportan know-how y capacidades, y que no se exige aporte en términos de una firma o un convenio. Voy a dar un par de ejemplos. En el área de salud clásico, hospitales, por ejemplo, que a veces no pueden firmar convenio, pero son centrales para, por ejemplo, el acceso a pacientes. Y en el caso de proyectos de educación, colegios, que de repente también son vitales para el desarrollo de la I+D en términos de la investigación, pero que no forman parte del convenio y así pueden actuar como colaboradoras para poder prestar el know-how o los espacios de prueba o lo que sea. Importante estos puntitos que hay aquí. Primero, la estructura de las beneficiarias, si es que hay más de una beneficiaria, cada beneficiaria secundaria debe recibir al menos el 20% del subsidio que ustedes solicitan. Por ejemplo, si ustedes piden 200 millones, el 20% son 40 millones. Cada una debe recibir al menos 40 millones de subsidio. Otro punto importante, todas las asociadas deben aportar. Es decir, si tienen una, debo decirlo, pero si tienen 2, las 2 deben aportar. No necesariamente de igualdad de condiciones y cantidades, pero deben las 2 hacer aportes. Y en este concurso se permiten aportes incrementales o no incrementales. No hay una diferenciación independiente del tipo de proyecto como puede ocurrir en otros concursos. Lo importante es que hayan aportes. Los ítems financiables se mantienen los clásicos: gasto en personal, equipamiento, infraestructura inmobiliario,
Infraestructura, recordar que es adecuación de infraestructura, no infraestructura nueva, y los gastos de operación clásicos que van desde fungibles, software, subcontrato, hasta los gastos generales, pasando por pasajes viáticos, congresos, etc. Y además está lo que es el gasto de administración indirecto o overhead, que se mantiene en el 15% que ya subió del concurso anterior. Recordar, y ya esto ya lo hemos visto en varios concursos, pero siempre es bueno tenerlo presente, que los gastos personal pueden pagar lo que es honorario, que es personal contratado con posterioridad al inicio del proyecto, para actividades puntuales del proyecto, y remuneraciones, que es personal también con contrato, pero obviamente con contrato de trabajo, con posterioridad al inicio del proyecto y con dedicación exclusiva al proyecto. Las remuneraciones del personal preexistente, y aquí quiero hacer un alcance, tenemos esta modalidad de que vengan personas contratadas por las instituciones beneficiarias y que puedan cargar la remuneración de ellos al proyecto. Lo que tienen que cumplir, sí, primero que el sueldo bruto sea menor o igual a 2,5 millones, y lo segundo que tienen que cumplir es la jornada. Tienen que tener una dedicación completa, es decir, 108 horas mensuales, 180 horas mensuales, donde la remuneración tope, como ya dijimos, va a ser 2,5 millones, o una jornada parcial que no puede ser menor a una media jornada. Y ahí el pago es proporcional al sueldo que tiene. Si tiene 100 horas, se pagará el equivalente a 100 horas mes. Cualquier jornada menor a 90 horas no se puede cargar al subsidio como remuneración de personal preexistente, pagando el sueldo completo. El pago adicional, lo que antiguamente se llamaba incentivo, solicita que cualquier persona que venga preexistente y que la entidad aporta parte de su sueldo a la ejecución del proyecto, puede recibir un pago adicional o un incentivo por participar en el proyecto. Para hacer eso tiene que cumplir dos cosas. Lo primero, que la dedicación sea mayor o igual a 36 horas al mes, o al menos un 20% llevado a porcentaje, y el monto máximo de pago de incentivo, o pago adicional hoy día como se conoce, es de 500.000 por persona al mes. Son distintos, aun cuando los dos son preexistentes. El primero va a pagar remuneración completa y este va con un pago adicional a la remuneración ya existente, para que lo tengan más o menos claro en la estructura de costos. Formulación de proyectos. Mantienen los 3 capítulos. El primer capítulo de contenido científico, tecnológico y mecanismos de colaboración con un 50%. El segundo capítulo de estrategia de desarrollo, transferencia e impacto económico social con un 25%, y un tercer capítulo con todo lo que tiene que ver con las capacidades científicas, tecnológicas y de gestión del proyecto. En el primer capítulo, clásico, 50%, el proyecto debe identificar un problema y oportunidad, debe acompañar este problema y oportunidad con un análisis del estado del arte acabado, bien analizado, donde deje de manifiesto la real oportunidad de hacer ciencia. Tiene que entregar resultados previos. Este proyecto pide un TRL2 de entrada, es decir, ya tener conocimiento avanzado para poder tener una hipótesis científica, tecnológica respecto de una hipótesis de ciencia aplicada, una hipótesis aplicada. Tiene que describir una solución, es decir, el resultado a dónde va a llegar en esta etapa con la hipótesis. Cuando se demuestre la hipótesis con los objetivos, cuál es el resultado, el producto que él va a entregar en esta etapa, y esa solución tiene que conectarla con el problema. Obviamente tiene que resolver el problema planteado o ir en camino a resolverlo. Tiene que plantear una hipótesis y el componente de investigación, es decir, por qué tiene que hacer el proyecto en términos de investigación de I+D, y cuál es el componente principal de investigación de este proyecto, dónde va a haber aquí un aporte en términos científicos. Tiene que plantear los objetivos, que son el marco un poco de desarrollo, digamos, del proyecto, y cómo se conectan estos objetivos para dar respuesta a la hipótesis y a la solución propuesta. Y estos objetivos decantan en metodologías de investigación y desarrollo, diseños experimentales que tienen que ser adecuados para poder generar, por ejemplo, un proyecto que vaya a un TRL3 o a un TRL4. Además, tiene que haber una descripción de los resultados comprometidos, tecnológicos, colaboración, de producción científica, de formación de capacidades, etc.
Y por último, la carta Gantt, que es un poco el orden y la estructura temporal de desarrollo principalmente del diseño experimental y la metodología y cómo se va a avanzar de manera de que quede claro que es abordable, que los objetivos van a ser abordables en los 24 meses máximos que tienen para poder desarrollar el proyecto. ¿Qué tipos de resultados se van a pedir? Bueno, el clásico resultado que nosotros conocíamos como de producción, cambio tecnológico, hay una pequeña variación, pero en sentido estricto siguen siendo productos, procesos o servicios que desencadenan al final en esto. Está el resultado de colaboración, que también es obligatorio para este tipo de proyectos por bases, y aquí un poco lo que hemos ido discutiendo un poquito con los objetivos del concurso, se piden acuerdos formales entre diversos actores que permitan ver que hay una continuidad del proyecto, que podría existir una continuidad más allá de este proyecto. Lo que significa transferencia, clásico va de licenciamiento, paquetes tecnológicos, alianzas, etcétera. Producción científica, que pueden ser eventos, publicaciones, tesis finalizadas, cooperación, nuevos proyectos que se generen a partir de este, etcétera. La formación de capacidades profesionales, tanto de formación de redes también, infraestructuras científica tecnológica, capacidad de I+D, científicas exclusivas, etcétera. Y por último, los que son de protección, que tienen que ver con generar solicitudes de patente, obtención de marca, derecho de autor, derecho ostentor, secreto industrial, un poco enmarcando en la protección de resultados. Recordar que obligatoriamente van a tener el tecnológico y el de colaboración. El segundo capítulo es la estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica e impacto económico-social. Aquí hay que situarse más adelante de este proyecto, es decir, ir un poco hacia el futuro y ver el producto o proceso que se quiere desarrollar a futuro. ¿Cuál va a ser ese? ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? Y aquí un poco uno las linkea un poquito con lo que espera en la metodología y cómo se avanza hacia adelante respecto de los competidores. ¿Por qué mi producto es mejor? ¿Por qué es más barato? ¿Cómo puedo yo tener herramientas para ir demostrando eso hacia adelante? Importante, conectado con lo anterior, en términos del producto, identificar las etapas futuras que yo voy a tener después de este proyecto requeridas, el tiempo de esas etapas, para tener una idea del lapsus de lo que significa cuánto me voy a demorar en desarrollar el producto, de manera de hacer una conexión con la vigencia, si ese tiempo es acorde a la vigencia, por ejemplo, para llegar a un proceso de masificación, comercialización o licenciamiento incluso. También debo dar una impresión de lo que es el mercado potencial, la población objetivo en términos muy generales, mercados intermedios también se va a pedir, etcétera, en este punto. Y por último, en este punto se pide la que es una estrategia de desarrollo de negocio masificación. Aquí, si ustedes lo miran, lo tienen que conectar con lo que significan las etapas futuras. ¿Cómo voy a ir abordando yo esas etapas futuras? Necesito hacer otro proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con qué socios? Necesito hacer este tipo de ensayo, este escalamiento, que tiene que ser en tal tipo de industria. Eso tiene que tener una estrategia y una clara forma de cómo lo voy a ir haciendo para ir llegando a un proceso de licenciamiento, negocio o masificación futura. Por último, el 25% del tercer capítulo, que tiene que ver con las capacidades científicas tecnológicas del equipo, las capacidades de gestión, y aquí hay algo que se repite en los mecanismos de colaboración, pero no va acá, sino que tiene que ir en el primer capítulo. Lo primero son los presupuestos, es decir, aquí viene una detallada la tabla de costos que se tiene que conectar principalmente con lo que es recursos humanos y con lo que es metodología, es decir, los presupuestos tienen una coherencia y están correctamente asignados dependiendo del objetivo y los objetivos del proyecto. Definición detallada de cargos y funciones, es decir, hay un equilibrio en términos de los detalles de las cargas y de funciones y responsabilidades. Están todos los requerimientos del proyecto abordados con los currículums de las personas que son parte. Ojo, aquí se evalúa el equipo, no se evalúan personas individuales, aun cuando uno puede decir que falta tal profesional o el que está puesto a lo mejor no tiene tanta competencia, pero al final la nota que pesa es la nota del equipo. También se evalúa el aporte a la formación de capital humano, es decir, si hay incorporación de investigadores jóvenes, si hay incorporación de profesionales jóvenes, etc. Y por último también
se hace una mención a lo que significa un proceso de describir el marco de política de la promoción de igualdad de género que se viene impulsando desde el año 2017, cómo se incorporan los elementos de paridad de género en la conformación de los equipos de trabajo. Es decir, que haya realmente paridad en términos de asignación tanto en responsabilidad como en los valores que se pagan de los sueldos, ¿ya? Sean en términos de género. Así como también, y esto es muy importante, las metodologías de investigación. También tiene que haber un tema de paridad de género. El proceso no ha tenido cambios en términos de la evaluación y la adjudicación. El proyecto postula, pasa por un proceso de admisibilidad, luego se asigna el proceso de evaluación por áreas, dependiendo del área de impacto del proyecto, donde ahí es evaluado por expertos externos que entregan evaluaciones y que el panel de las áreas correspondientes recibe estas evaluaciones y revisando el proyecto y las evaluaciones llega a notas consenso de poder generar una nota final. Luego se genera un ranking y ese ranking para el genérico es un ranking único y luego tenemos el ranking de los temáticos, por si acaso. Son rankings separados. Y ese ranking va al consejo donde se hace una sugerencia de adjudicación y dependiendo del número de proyectos y la disponibilidad presupuestaria, se hace el proceso de notificación de adjudicación, listas de espera en caso de haber listas de espera y obviamente los no adjudicados. Recuerden que la admisibilidad es un proceso previo, como yo lo mencioné acá, y aquí los puntos que son críticos en la admisibilidad. Primero, una institución elegible, es decir, que tiene que ser elegible de recibir subsidio por parte nuestro. Esta es la beneficiaria. Ojo, ella es la que tiene que ser elegible. Segundo, completitud del proyecto A y presentar todos los formatos establecidos, no en formatos antiguos, o no que me falta una parte de un capítulo, o un capítulo completo, o se repite un capítulo, etc. Entregar toda la información requerida en los capítulos de postulación. Considerar que el monto máximo de subsidio este año es 220 millones. En caso de presentarse con más de una entidad beneficiaria, cada una de las secundarias debe disponer de al menos el 20% de este subsidio total, solicitado por ANID, es decir, si pide 200 millones, cada beneficiaria secundaria tiene que tener al menos 40 para su disponibilidad de ejecución. Considerar la duración máxima de los proyectos son 24 meses, aporte beneficiaria mínimo el 30% del monto solicitado como subsidio, es decir, sobre los 220 millones como máximo. Si piden menos, el aporte es menos. La carta de compromiso de las instituciones beneficiarias debe venir firmada por el representante legal o quien tenga facultad para firmarla en términos de aporte, en formato ANID, y aquí es un punto muy importante, acorde a lo comprometido en plataforma. Cualquier diferencia va a valer lo que hay en plataforma. Plataforma de postulación por bases es la que mandata en términos de los aportes y todo, por si acaso. Incorporar al menos una y un máximo de 3 entidades asociadas pertinentes al proyecto que aporten un mínimo un 15% entre todas. Acuérdense que todas deben aportar, puede ser esto incremental o no incremental. Tiene que haber una carta por cada entidad asociada estableciendo el monto y comprometiendo el monto debidamente firmada con la ficha de información completa. Acuérdense que la carta tiene una ficha, una segunda hojita que es una ficha donde se describe la entidad, cómo va a aportar y todo. Y eso tiene que estar acorde a lo que hay en plataforma. Nuevamente, tienen que ser los mismos valores. Hay una declaración de duplicidad jurada que hay que firmar, que en términos de que el proyecto no está ni ha sido financiado con anterioridad. En la declaración jurada siempre del director y el director alterno en términos de relación de administración con las asociadas o con las beneficiarias. El equipo mínimo de investigación debe estar constituido por un director alterno y un investigador, que eso sí viene históricamente de parte nuestra. Rápidamente, el proceso de evaluación. Yo les mencioné que hay un panel de evaluación. Este panel puede evaluar los proyectos o recibe evaluaciones externas de evaluadores expertos que le entregan a los comités de área las notas para poder hacer los rankings. Importante, para que un proyecto
califique para ser recomendado, tiene que suceder que el capítulo 1 tiene que tener 3 o más de nota, y además el ponderado del capítulo 1 al 3 debe ser igual o mayor a 3, pudiendo tener rojo en el capítulo 2 y pudiendo tener bajo 3 en el capítulo 3. Pero tienen que cumplir que cuando se sume el ponderado, el promedio les tiene que dar sobre 3. Por lo tanto, lo que aquí ocurre es que tienen que tener una buena nota en el capítulo 1 y no tan malas notas en el capítulo 2. Ese es un equilibrio que estamos buscando en proyectos que puedan ser adjudicados. Obviamente, todos los proyectos que tengan menos de 3 en el capítulo 1 o que el ponderado del 1 al 3 de menor a 3, no califican para ser recomendados. Los principales cambios son poquitos respecto al concurso 2023. Lo primero, un poco ya las líneas de financiamiento, hicimos algunos cambios, yo las describí de manera detallada. El segundo, lo que es el financiamiento, de 200 a 220 millones. Hay un tercer cambio que no lo coloqué porque no genera tanto ruido, que es el resultado de producción que se llama ahora tecnológico, pero en términos prácticos sigue siendo el resultado principal del proyecto. Los datos para la postulación, recuerden, el proyecto, la postulación cierra el 5 de octubre a las 17 horas continental. Eso es siempre a las 5 de la tarde, por favor. Por favor, con tiempo, prepárenlo. Por favor, cuando empiecen las postulaciones, rellenen las palabras claves, por ejemplo, que son algo que siempre se demoran, que vemos nosotros que siempre ahí hay un freno. Vayan completando toda la información del principio, de manera que cuando vayan llegando hacia el final y tengan todo y envíen, no tengan que volver a la primera página a completar algo, y háganlo con el tiempo anticipado y no un minuto antes, de manera que no queden fuera. Familiarícense con la plataforma de postulación para que la conozcan, y acuérdense que por ley de transparencia, tanto el resumen como los objetivos de los proyectos que ustedes postulan son información pública y libre de acceso. Por lo tanto, no coloquen en el resumen y en los objetivos algo que pueda dañar o que tenga efectos sobre propiedad intelectual o conocimiento o algo. Las 3 páginas importantes: el primero, el sistema de postulación. El segundo, recuerden que todos los currículum, con excepción del director, vienen del portal del investigador, o sea, se linkean desde el portal, se exportan desde el portal, por lo tanto hay que completarlo. Punto importante también, la completitud de ese currículum es de exclusiva responsabilidad del investigador y al final de la postulación. Por lo tanto, al momento de evaluar el currículum, se evalúa lo que hay en el portal del investigador, por lo tanto, complétenlo lo más posible. Como siempre, consultas a través de la mesa de ayuda, estamos abiertos a responderlas. Eso. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por la presentación sumamente completa. Hemos recibido durante tu presentación hartas preguntas que vamos a ir respondiendo, pero antes, como siempre, quiero invitarles a responder una encuesta de satisfacción que para nosotros es muy relevante para ir mejorando estos productos. Los talleres para nosotros son una instancia muy valiosa y obviamente nos interesa hacerlo cada vez mejor. Les voy a dejar ahora el link, dice encuesta, para que lo puedan ir respondiendo ahora. También ir dejando sus preguntas, por supuesto, a través del chat, las vamos a ir contestando. Y, por supuesto, vamos haciendo ambas cosas, contestando preguntas y respondiendo a la encuesta. Se los agradecemos un montón. Así que, bueno, equipo de la Superintendencia de Investigación Aplicada, comencemos entonces a responder y vamos con la primera pregunta que recibimos y le quiero pedir apoyo a Francisco justamente para contestarla. Es de José Cifuentes. La pregunta es la siguiente. Con respecto a proyectos en niveles tempranos de madurez tecnológica, TRL 2 o 3, ¿qué actividades y o resultados son esperables con la empresa asociada? Buena pregunta. Varios. Se me ocurren varios. Primero, de repente acceso a infraestructura que no tienen, aun cuando sea un TRL o TR3. Por ejemplo, bioreactores clásicos. En general, los laboratorios tienen bioreactores muy pequeñitos o no los tienen. A veces las asociadas tienen acceso a eso. Segundo, aportes en términos de modelos de negocio, modelos de desarrollo. De repente también pueden ir aportando en eso. Cuando los proyectos están tempranos, es difícil a veces ver un desarrollo tan
así claro como se puede ver cuando un TRL 4 o 5. Tercero, muy importante, cuando uno parte en el desarrollo de una escala de TRL o la que sea, uno empieza a hacer un avance en la investigación con miras a llegar a un producto final. En general, los TRL hacia arriba, incluso desde el 4 hacia arriba, ya tienen componentes desde el punto de vista normativos. Tienen que pedir autorizaciones, los productos se tienen que someter a autorizaciones, etcétera, etcétera. Las asociadas en eso son clave porque les va a permitir hacer metodologías y avanzar en ese trabajo con miras a eso, de manera que no lleguen a un desarrollo determinado y tengan que volver después a hacer algo que tenían que haber hecho para poder someter, por ejemplo, a una norma ISO algún producto que están desarrollando, por ejemplo. Pueden aportar con capital humano que no existe en el proyecto, en términos de I+D, por ejemplo, conocimiento particular de una tecnología. Con eso ya te di un montón de datos. Gracias, Francisco. Vamos con la pregunta de Teresita. Le quiero pedir apoyo a Eric para responderla. ¿Cuál es el porcentaje pecuniario y no pecuniario del aporte de las empresas asociadas? Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Teresita, respecto a su consulta, el aporte de las asociadas, la sumatoria debe ser de a lo menos un aporte de un 15% del monto solicitado como subsidio en IP. ¿Ya? Aquí los aportes pueden ser ya sea incrementales como no incrementales. O sea, dentro de los incremental y no incremental pueden ser pecuniarios también o no pecuniarios, ¿ya? No hay una especificación de un porcentaje respecto de pecuniario o no pecuniario, ¿ya? Es un porcentaje que es la suma de los aportes de la entidad asociada, ya sean pecuniarios, no pecuniarios, incrementales o no incrementales. Gracias, Eric. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Denis Fuentealba. Para la primera, y él tiene dos preguntas. La primera, Francisco, es la siguiente. El desarrollo de un biofungicida para frutas, ¿cae dentro de la línea temática de seguridad alimentaria? Hola, Denis, permítame, amigo mío, un abrazo primero. Sí, como biofungicida como tal no está descrito, pero sí como impacto en desarrollo de alimentos más sustentables y que te generen menos impacto en el medio ambiente, por ejemplo, al tiro. Tienes un efecto secundario, probablemente no tienes la palabra biofungicida en las bases, pero sí tienes el impacto que te va a generar un biofungicida. Ahí lo único detalle es tal vez compararte con lo que ya existe en biofungicida y siempre tener claro eso. Vamos con la segunda pregunta de Denis. Ujú. Paula Zambrano, si me puedes apoyar con la respuesta. Una spin-off recién formada, sin facturación, ¿puede ser colaboradora? Sí, recordar que la colaboradora es opcional, ¿ya? El rol de la colaboradora es aportar, ¿no es cierto?, conocimiento, puede pues, facilitar la ejecución del proyecto con algún espacio, por ejemplo, ¿ya? No le vamos a exigir en el seguimiento y control, no va a tener que rendir, ¿ya? Como lo hace la beneficiaria o la asociada, ¿ya? Por lo tanto, lo único que se necesita es una carta de compromiso, y en esa carta de compromiso, cuando vayan a postular, deben decirlo los detalles del aporte al proyecto. Recordar también que la colaboradora no recibe subsidio y tampoco puede ser contratada si ella ofrece algún subcontrato, ¿ya? Por lo tanto, no habría problema si la empresa no tiene facturación porque no pedimos ventas, ¿ok? Gracias. Y la última pregunta de Denis, le quiero pedir apoyo a Lilia. Es la siguiente. ¿Hay problema con que el director de la spin-off sea el mismo académico que postula a Fondef? Hola, buenos días a todos y a todas los que están presentes. Sí, el director no puede ser director si la beneficiaria es el spin-off. Como dice la base, el director y director alterno de proyecto deben presentar al momento de la postulación una declaración jurada que exprese no tener relación de copropiedad societaria o administración de su persona, así como los cónyuges o ser cónyuge o tener parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad con los copropietarios. Escucho un eco, eso es medio complicado. Con los copropietarios o socios de las instituciones beneficiarias y o la entidad asociada. Por ende, no se puede.
Gracias, Lilia. Vamos con la siguiente pregunta. Patricia, te quiero pedir apoyo para responderla. Es de Javier Álvarez. Dice, ¿las beneficiarias secundarias con sus aportes totalizan en conjunto a la principal el 30% del aporte requerido? Hola a todos. Bueno, Javier, sí, entre la beneficiaria principal y las secundarias tienen que aportar un 30% como mínimo. Eso. Muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Carlos Arriagada. Francisco, tu apoyo para responderla. ¿A qué se refiere específicamente el componente de investigación en la sección de hipótesis? En la hipótesis, cuando tú planteas la hipótesis de investigación aplicada, tienes que describir cuál va a ser el principal o los principales mecanismos o la investigación, por dónde va a desarrollarse y cuál va a ser el aporte que va a hacer en términos de tecnologías a desarrollar, en términos de conocimiento a generar y cómo eso va en el fondo, cómo ese componente explica por qué el proyecto tiene que ser desarrollado por un proceso de I+D y no simplemente como por un proceso de gestión o un proceso de algo que requiere mayor cantidad de dinero nomás, por ejemplo. ¿Ya? Ese es el componente de investigación. Gracias. Vamos ahora con la pregunta de Cristian Vidal. Eric, tu apoyo. Dice, ¿puedo aplicar un proyecto en un TRL 4 o 5? Hola, Cristian, ¿qué tal? Sí, o sea, el nivel de TRL mínimo que es requerido en esta fase del concurso es un TRL 2, ¿ya? Obviamente que eso tiene que quedar reflejado en documentos de carácter técnico que van a incluir en la postulación. Ya para efecto de este concurso lo que se espera son resultados tecnológicos que tengan la forma de productos, procesos, servicios, ¿cierto? Pero es importante no perder el foco del objetivo del instrumento, que es importante que se establezcan en la formulación todas aquellas actividades y procesos de I+D que requiere el proyecto para poder avanzar en su nivel de TRL, ¿ya? Desde el TRL que está postulando y hacia el cual va a querer llegar hacia el término del proyecto y buscar avanzar en este desarrollo o madurez tecnológico. Entonces tiene que reflejarse ese proceso de I+D que van a formular dentro de la propuesta. Gracias, Eric. Antes de pasar a la siguiente pregunta, Lilia me había pedido un espacio para aclarar un punto. Por favor. Sí, perdón, es que Denis Fuentes hizo el alcance de la pregunta si el director de spin-off sea el mismo académico que postula Fondef, como la spin-off sería la colaboradora, ahí sí es posible que pueda ser el director que podría ser director el académico que postula Fondef. En el caso de que ese spin-off fuera la beneficiaria o asociada, ahí no se puede, pero en este caso sí se puede. Aclaro eso para que Denis que claro con eso. Super, muchas gracias, Lilia. Vamos con la siguiente pregunta. Le quiero pedir apoyo a Paula Zambrano. Es de Waldo Arriagada. Dice, la idea está a nivel de desarrollo TRL2. ¿Qué desarrollo tiene en la ejecución? Bueno, Waldo, como ya lo mencionó Eric y Francisco, lo hemos mencionado, recordar que el mínimo de TRL para postular a este concurso es TRL2. Lo que nosotros esperamos en el desarrollo de la ejecución del proyecto es que avance un TRL, por lo menos un TRL3 o 4, pero por lo menos uno. Tenemos que haber un avance de lo que se presenta en el inicio del proyecto con lo que llega al final. También eso va a depender, ¿no es cierto?, del nivel de madurez de la tecnología y del área. Sabemos que hay áreas que pueden avanzar más y otras que son más lentas, pero sí nos interesa que haya un cambio durante la ejecución. Gracias, Paula. ¿Cuándo? Perdón. Preguntas, señora, disculpe. Hice dos consultas y... Sí, es que me esperas un segundo, justamente, sí, discúlpame, justamente iba a tomar la palabra para... Si la ONG es elegible, pero finalmente la relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores es súper importante. Mi nombre es Walter Regada, sociólogo, vecino de la comuna de Ñuñoa, y tengo interés en que esta red de empleabilidad y emprendimiento tenga expectativas más bien cumplibles. Entonces, sí, es que justamente te íbamos a dar la palabra porque... Buenas bases, por favor. Gracias. Claro, justamente te íbamos a dar la palabra porque queríamos ver si nos podías explicar un poquito más respecto a la pregunta, porque no la habíamos entendido, por eso no la habíamos respondido inmediatamente.
No sé, equipo, si alguien necesita algún antecedente adicional de Waldo para poder contestar esa pregunta. Pablo, estás con el... Francisco, Espérate, dale. yo voy. Waldo, de la descripción que hiciste y todo eso, nosotros no tenemos una bajada en las bases en términos de cooperación internacional o con relaciones exteriores, pero tampoco quiere decir que no exista. No sé si quiero que quede claro, es decir, que no esté explícito en las bases no quiere decir que no pueda existir. Lo importante, y de lo que yo leo, que en el fondo una red de empleabilidad y emprendimiento está en reticulación con ProChile y Xiaomi para la producción de una batería de litio, lo importante es que ahí tú sepas hacia dónde apunta el producto, qué vas a desarrollar, luego dónde piensas en qué línea colocarlo en términos de que si es un proyecto que va a ser de interés público o de precompetitivo, puedes tener socios asociadas, entidades colaboradoras extranjeras, pueden ser transnacionales, en eso no tenemos ningún problema en eso. Y calza, y si el producto en sentido estricto del resultado y lo que va a impactar calza en la línea de financiamiento, no debería haber ningún problema. Claro, la pregunta es más bien, yo tomo contacto con ProChile, que es de Relaciones Exteriores, para tomar contacto con la empresa Global Xiaomi, pero en el proceso de ejecución, por ejemplo, sería como para el desarrollo de proyectos. Pero en mayor medida, la idea es saber, bueno, esta red de empleabilidad está con expectativas, altas expectativas desde el año pasado. Entonces, ahora ya está tiempo para postular, se puede hacer un proceso de reticulación previa también. Y la idea es, bueno, saber, la ONG Senda, usted la conoce, de Hugo Facio, de Manuel Riesco, está presidida por Jamatei. La idea es que, bueno, el listado de entidades elegibles es distinto al que le pida más documentación a la gente que no es elegible, a las personas jurídicas. Pero creo que está dentro de las posibilidades de que Senda sea una entidad elegible, si me entiende. Esa consulta también se la hago. Eso Eso es lo que tiene me que, respondió el pregunta. perdona, Eso, bueno, eso tienes que verlo con, tienes que mandar la documentación, ahora que estás a tiempo, que la postulación, mandar todos los documentos que se requieren y ANIT va a revisar, Fiscalía en este caso, ver con los antecedentes, a ver si esa institución puede ser elegible o no. Ese es un trámite que se puede hacer y está escrito todos los documentos que tienes que enviar y los correos donde tienes que enviar para poder validar. Perfecto, entonces la idea es estar también en contacto con ayuda, ANID y las otras posibilidades de comunicación con el Ministerio de Ciencia. Exactamente. Exactamente, Waldo. Ese es el canal y ahí tú puedes mandar todos los antecedentes y todas las dudas que tengas las vamos a resolver por ahí. Listo, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahora le quiero pedir apoyo a Mario para la siguiente pregunta. Dice, los resultados TRL2 pueden ser resultados previos obtenidos de publicaciones en artículos científicos generados en otras universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros. ¿No me escucha, parece? yo voy. Mario, ahí sí. Mario, no te escuchamos. Yo voy, yo la respondo. La toma Francisco, Mario, no te preocupes. ¿La tomo? ¿Sí? Ya. A ver, los resultados previos pueden ser, obviamente, del equipo de investigación propio, eso es una obviedad, y también pueden ser no propios. Sin embargo, ahí hay que tener cuidado con la propiedad intelectual y si esos resultados pueden ser utilizados para generar, primero, investigación y avanzar hacia un producto. Eso lo tienen que dejar claro al momento de postular. ¿Cómo se deja claro? Hay varios aspectos. Primero, lo que es de libre acceso, hay que decir que es de libre acceso, demostrar que es de libre acceso. Por ejemplo, hay software que son de libre acceso sobre los cuales se trabaja, por ejemplo. Y lo que no es de libre acceso, tienen que entregar una carta que autorice el uso de esos resultados para el desarrollo de esta investigación o de un eventual producto. En general, cuando el resultado o los resultados pertenecen a la beneficiaria o a alguna asociada y la asociada viene, se subentiende en esta firma que se viene utilizando estos resultados. Pero cuando no están participando los ostentores de la publicación o el producto, eso tienen que dejarlo súper claro para que
no haya dudas en la evaluación. Francisco, nos ¿Mm? acaba de entrar la aclaración. La pregunta era de Carlos Schneider. Antes nos salía un término no legible, Carlos, por eso no mencioné tu nombre, ¿ya? Pero Carlos dice, me refiero a si solo pueden ser resultados generados en otras universidades o centros de investigación nacionales o extranjeros. Nosotros no tenemos una restricción de dónde se generan los resultados. El tema es si se pueden usar y si esos resultados son viables para generar un producto, sea este de interés público, lo que sea más adelante. No tenemos una restricción que, no sé, lo genere tal universidad o lo genere, no, es simplemente que ese resultado, cuando no les pertenece a los que están postulando, nos tienen que demostrar que los pueden utilizar o a partir de ellos generar el conocimiento que ellos desean avanzar, digamos. Gracias, Francisco. Sigo contigo para la pregunta de Jimena de Toro. ¿Pueden distinguir la diferencia entre resultados previos o soluciones existentes, información del estado del arte? Jimena, buena pregunta. Cuando tú hablas de soluciones existentes, ¿estás hablando de soluciones que ya existen en el mercado o que ya se usan? Cuando hablamos de soluciones en desarrollo, son líneas de investigación paralelas a las de ustedes, de otros grupos que van a solucionar el mismo problema de la manera distinta o a solucionar el mismo problema de la misma manera de usted o parecida a la de ustedes. Hago este alcance porque a veces nos pasa que, no, lo mío es único porque mi mecanismo sobre el cual yo actúo no existe otro, pero nos damos cuenta que hay 10 soluciones más que están avanzando por otros caminos. Ahí hay que tener cuidado con eso, con las soluciones. Los resultados previos son tus resultados que estás planteando para poder establecer una hipótesis de investigación aplicada y los objetivos de este proyecto. Es decir, a partir de esto, yo genero este conocimiento y planteo esto. Si esos resultados previos pueden entrar en el estado del arte en soluciones en desarrollo, podría ser. Me llama la atención que, en teoría, las soluciones en desarrollo que tú vas a comparar tienen que tener un TRL avanzado al menos igual o mayor que el tuyo, y estos resultados en general están más abajo. Entonces ahí hay un tema que tienen que ustedes aclarar. En general, las soluciones con las que se van a comparar, sean estas existentes ya desarrolladas o en líneas de investigación, siempre piensen en algo que está un pasito más adelante de ustedes, a donde ustedes van a llegar, para poder ordenarse también. Eso. Gracias, Francisco. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, solo recordarles que, como dado que estamos grabando el taller, vamos a dejar disponible la grabación en el canal de YouTube, también en nuestro sitio web, también la presentación que Francisco compartió hoy va a quedar para que ustedes puedan revisarla posteriormente. Vamos con la pregunta de Carla Garrido. Alicia, tu apoyo para responderla. ¿El TRL2 exige publicaciones propias asociadas directamente a la propuesta, es decir, con resultados previos de la propuesta? Bueno, un poco en lo que iba Francisco, que ha contestado anteriormente, obviamente que cuando ustedes van a hacer algo acá, ¿cierto? Una propuesta, tiene que tener resultados previos que tengan que ver con la propuesta. Creo que no es necesario que profundice más cuáles son esos resultados previos, porque ya Francisco dijo que pueden ser propios, pueden ser también públicos. La idea es que todos estos resultados previos, ¿cierto? Que tengan que tener, tienen que ser, son ideas consolidadas, con bases, con resultados. Tienen que considerar eso también, que es, la idea es que ahora con un TRL de este 2, ¿cierto? Ustedes puedan validar este prototipo. Ese es como que quede como esa idea también de este TRL2, poder validar el prototipo de los resultados previos que ustedes tienen. Ya como un poco como adicional a lo que ya ha dicho Francisco con respecto a los resultados previos. Gracias, Patricia. Eric, tu apoyo para la pregunta de Thais. Ese 30% que debe aportar la beneficiaria según las bases entre incrementales y no incrementales, pero no se especifica cuánto porcentaje para cada aporte. ¿Podemos aclarar ese punto? Sí, claro, gracias, Jimena. Sí, perdón, era Thais, sí, Thais. La institución beneficiaria o las beneficiarias en conjunto tienen que aportar por lo menos un 30%
del monto solicitado como subsidio. Ahora, ese aporte puede ser tanto incremental y o no incremental. Efectivamente no hay una especificación de qué porcentaje debería ser uno o el otro tipo de aporte. Entonces, no habiendo esa especificación, puede ser o uno o el otro o una suma de ambos, ¿ya? Importante, sí, como sugerencia en las postulaciones, en la formulación de las propuestas, es, ustedes, ¿cierto? En esa postulación, en la formulación van a especificar o van a esbozar, ¿cierto?, las capacidades que la institución beneficiaria va a poner a disposición del proyecto para su desarrollo, ¿cierto? Esa valorización de aporte de las capacidades de infraestructura, equipo, personal, o bien los aportes monetarios que incluso puede hacer la institución beneficiaria del proyecto, es importante que queden bien clasificadas después como aportes incrementales o no incrementales, y que se materializan a través de una carta de compromiso de la entidad beneficiaria. Pero específicamente no hay un porcentaje específico del aporte incremental o no incremental. Es la suma de estos aportes lo que debe cumplir el requerimiento del 30% de aporte de beneficiarias. Eso. Gracias, Eric. Francisco, tu apoyo para responder la pregunta de Bronc. Dice, ¿el TRL2 podría evidenciarse con el análisis químico del prototipo del producto de un laboratorio acreditado? Hola, Bronc. Ojo con eso. O sea, los TRL miden el desarrollo de una tecnología principalmente en el aspecto que se va a usar la tecnología más que los componentes de la tecnología. Entonces, si tú me preguntas por el análisis químico del prototipo, lo del TRL2 lo que pide es que tú tengas una base de idea y de conocimiento que permita prever que ese prototipo se puede usar para lo que tú quieres usarlo, que es lo que vas a tener que hacer en un TRL3, en una escala muy pequeña, con un modelo muy menor, en condiciones bastante básicas y con un prototipo de mínima viabilidad, como se llama, o muy básico. Pero al final del día lo que tú vas a tener que hacer en un TRL3, más que el componente de un análisis químico del prototipo, es en qué vas a usar, a dónde va a ir el uso de ese prototipo. Eso. Gracias, Francisco. Vamos con la pregunta de Norca. Lilia, tu apoyo acá. Si hay más de una beneficiaria, ¿cuánto debería aportar cada una de ellas? Hola, Norca. ¿No? Sí. Bueno, más o menos repitiendo lo que señaló Eric, en caso de existir más de una beneficiaria, la suma de todos los aportes de la beneficiaria debe cumplir con el requisito mínimo de 30% del monto solicitado a NIF, no importando el porcentaje de cada una. La suma total es la que nos importa, o sea, el 30%, más que cuánto es el aporte por beneficiario. Muchas gracias. Mario. Sí, ¿me escuchas, Jimena? A ver, te escucho bien. Perfecto. Vamos con la pregunta de Samantha Rebeco. Si se va con solo una asociada, ¿el aporte podría ser 15% más 15% o debe ser 30% más 15% respectivamente? Gracias, Jimena. En la misma línea de lo que decía Lilia, el aporte de las beneficiarias tiene que ser un 30% y el de la asociada un 15%. Por lo tanto, es el segundo escenario que plantea Samantha, 30 las beneficiarias, 15 la asociada. Muchas gracias. Lilia, vuelvo contigo para la pregunta de Alejandra Parada. Ella nos dice, por favor, aclarar el tema de los aportes institucionales y beneficiarias secundarias. Hola, Alejandra. Bueno, lo que hemos estado hablando ahora es que existen aportes que deben hacer tanto las beneficiarias como asociadas, ¿cierto? Las beneficiarias, ya sea una o más beneficiarias, tienen que entregar el 30% del aporte sacado según el monto solicitado a NIF, y las secundarias obligatoriamente tienen que entregar un 15% del monto solicitado a NIF. Todas las asociadas tienen que aportar, así como las beneficiarias. ¿Eso? Perfecto, muchas gracias. Paula Zambrano, tu apoyo para responder también a otra pregunta de Samantha Rebeco. Dice, de adjudicarse el proyecto, ¿cuándo se partiría con su ejecución? Bueno,
Abrimos la convocatoria el 27 de julio hasta el 5 de octubre, luego viene el proceso de evaluación hasta enero, mediados de enero, por lo tanto el resultado de adjudicación va a ser en marzo, podría empezar en abril, mayo, pero eso todo va a depender de que la institución beneficiaria no tenga ninguna deuda con la institución ANIT, en ningún instrumento, en ninguna subdirección, para poder, ¿no es cierto?, firmar el convenio. Una vez firmado el convenio, empieza la fecha de inicio del proyecto. Gracias, Paula. Francisco, la pregunta de Karina Jara. ¿Me pueden aclarar, por favor, la diferencia entre TRL5 y TRL6? Hola, Karina. Ojo, dos cositas. Lo primero, la tabla que está en las bases de una tabla general. Yo sugiero que en tu área busques una escala adecuada al área que tú estés, donde se entregan mayores detalles de TRL5 y TRL6. Ahora bien, respecto a esa tabla, ¿qué te puedo decir? Que es el segundo punto. El TRL5 busca tener un prototipo, que el prototipo como tal se encuentra todavía un poco en escala de laboratorio, es decir, todavía algo rudimentario, no como un 2, un 3, un 4, pero con componentes que funcionan entre ellos, pero no totalmente desarrollados, pero que está validado en un entorno relevante. Cuando hablamos de entorno relevante, hablamos que está validado en una muestra muy cercana a la realidad. Es decir, sea en N, el tipo de muestra, si es un animal y es un modelo de enfermedad, que sea el animal del modelo de enfermedad, si es una muestra con estudiantes con alguna condición o con algún problema de aprendizaje, que tengan ese N, un número importante, etcétera, etcétera. El siguiente TRL hace el mismo trabajo en ese entorno relevante, pero con un prototipo que ya está validado en términos de sus componentes, que funciona ya mucho mejor y que ya lo puedes sacar de un entorno más protegido. Y ahí me explico. Funciona a intemperie, en condiciones climáticas extremas, en altura, bajo el agua, sumergido, ya en la situación donde físicamente va a estar ese prototipo trabajando en el entorno relevante respecto de la muestra que tú vas a validar. Francisco, sigo contigo para otra ¿Ya? pregunta de Samantha. Dice, ¿puede participar como beneficiaria una fundación sin fines de lucro, persona jurídica de primera categoría del rubro ganadero? No estoy seguro que puedas hacerlo así, porque es primera categoría. A ver, para poder ser una institución beneficiaria que reciba, digamos, subsidios, se tiene que cumplir primero que sea sin fines de lucro, segundo que dentro de los estatutos de formación, de conformación de esta, sea una fundación, lo que sea, en alguno de los objetivos esté hacer investigación, y tercero que tenga una personalidad jurídica al día. Esas son las tres componentes. Ahí véanlo si es que calza, sométanse al análisis. Lo peor que les puede pasar es que les digan que no. No, pero son esos tres componentes a grandes rasgos. Gracias, Francisco. O sea, disculpa, tengo la Sí, duda dale. porque no sé si está dentro de los objetivos hacer ciencia. Ese es mi tema. Porque a veces pasa que hay fundaciones que son sin fines de lucro, pero dentro de los objetivos de la fundación no está hacer ciencia, investigación. Y ahí es donde a veces se cae. Esa era mi duda, ya por si acaso. Muchas gracias. Lilia, tu apoyo para responder a Sofía Chaimovich. Dice, ¿se puede postular con una tecnología que esté en un TRL superior a 2? Sí, es posible. Lo que sí, la idea es que durante la ejecución del proyecto puedan avanzar a otro TRL. Por ejemplo, si entran con un TRL 4, pueden llegar al 6 durante la ejecución, y que, o sea, efectivamente puede aplicar siempre y cuando se genere innovación, avance, valor agregado y se responda a la problemática propuesta en la formulación del proyecto. Así que sí se puede. Gracias. Francisco, vuelvo contigo para la pregunta de Javier Fernández. ¿A qué se refiere con un concepto tecnológico formulado al momento de postular? Javier, ¿te puedo pedir que me expliques en 10 segundos
un poquito más porque no logro linkear la pregunta. Javier, ¿nos escuchas? Porque está conectado. Javier. Sí, voy a hablar de mi colega. Es principalmente respecto a lo que indicaban las bases de postulación y se decía que tenía que estar en cuanto al TLR2, déjame buscar. Ya. Claro, que los resultados previos mínimos deben Sí. ser a un nivel de concepto tecnológico formulado. Sí, ya, perfecto. Dale, ya la tomé. Listo. Cuando te dicen concepto tecnológico formulado, lo que te dicen es que tú tienes el conocimiento básico que ya fue. A partir de ese conocimiento básico, tú levantas información, ya sea de estado del arte y el mismo estado del conocimiento del área de ustedes, y pueden tener una idea de que ese conocimiento puede formularse tecnológicamente hacia un producto para poder generar un TRL3, que es donde tú vas a avanzar con una hipótesis, donde tú, más allá de validar el producto como tal, vas a ir hacia un uso para ser usado en algo. Entonces el TRL2 lo que pide es que tú tengas esta estructura que permita que tu formulación, que tu producto, prototipo muy, muy básico, tú puedas validarlo, desafiarlo frente a un uso determinado, frente a una aplicación determinada, en un modelo muy acotadito, en un N muy chiquitito, como lo dice el TRL3, incluso el 4, etcétera, pero ya con una dirección hacia un uso. Que es la diferencia sustancial del TRL2, que todavía tenéis la información muy difuminada y muy vaga, digamos. ¿Ya? Eso. Gracias, correcto. Gracias. Patricia, tu apoyo para responder a Luis Gutiérrez. Dice, esta propuesta debe ser anonimizada, como en el caso de Fondes. Hola Luis, no es así. La verdad que nosotros tenemos de hecho una pregunta donde evaluamos al equipo de investigación. Entonces es súper importante que ustedes pongan ahí todos los datos que tienen que ver con el director alterno, el investigador y también las otras personas que también van a estar y que son pertinentes, porque esto sí se evalúa, es un criterio de evaluación para nosotros, ¿ya? Eso les podría decir. Muchas gracias. Paula Zambrano, vamos con la pregunta de J. Gallardo. ¿Puede haber una asociada internacional, es decir, sin sede en Chile? Sí, no tenemos problemas con las asociadas, pueden ser con o sin fines de lucros nacionales o internacionales. Ya recordar que ahí solamente tienen que tener la carta de compromiso y el convenio. Hola, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias por la presentación en general. Quisiera ampliar un poquito la pregunta. Lo que pasa es que básicamente en nuestro laboratorio nosotros estamos prestando algunos servicios a otros países, a Ecuador en este caso, y un poco la pregunta también va por el lado de, ¿es posible en el fondo desarrollar tecnología en Chile, desarrollar servicios especializados pensados para ser prestados en otros países? En este caso, Ecuador, ¿es parte de los objetivos de NIT? O sea, lo que importa en tu desarrollo es que tú puedas avanzar y si después quieres aplicarlo o puedes realizar una venta en otros países, eso es como un plus para el proyecto, digamos, pero no tenemos inconveniente nosotros. Lo que importante es que tú avances, que el subsidio que te está dando el Estado logre que tú puedas desarrollar tu tecnología. ¿Ya? Si necesitas un apoyo, ¿no es cierto?, externo para poder cumplir eso, como es una entidad asociada, con alguna parte de algún laboratorio, un aporte al conocimiento, sí. Recordar sí que la asociada no recibe subsidio y tampoco tú puedes subcontratar a esa asociada. Hay que tener ojo ahí en el momento de la formulación. Pero si después ese producto que tú tienes quieres hacer ese servicio en otro país, eso nosotros no te lo podemos impedir. Eso es parte del desarrollo del proyecto. Claro, más que nada, en el fondo, la duda me nace porque finalmente este es un problema que no es nacional. Entonces, en el fondo, es estar trabajando con fondos nacionales para resolver problemas que no están en Chile. Bueno, ahí tienes que justificarlo muy bien en el estado del arte y por qué tenemos que darte subsidio para desarrollar esa tecnología. Ahí tienes que apoyarte muy bien en la formulación y justificar por qué desde subsidios nacionales tendríamos que desarrollar esa tecnología. Claro, y Francisco, complementa si quieres.
la argumentación principalmente es lo que les mencionaba, que básicamente sería la Eso idea de tienes desarrollar que formularlo en la postulación con respaldo y Sí. todo. Pero Paula, déjame comentar algo, Sí. disculpa. Acordarse que los proyectos FONDEF o este tipo de proyectos buscan generar impacto a Sí. nivel nacional también. Claro, sí, po. O sea, ese es el punto de partida. Entonces, cuidado con eso, porque a veces nos pasa, voy a poner un ejemplo, el área de la salud, voy a ir a generar una cura para una enfermedad que no existe en Chile. ¿Podría llegar algún día? Podría, pero hay que tener ojo con eso, porque Claro. el impacto se parte midiendo acá, y ese es un tema que te puede generar una evaluación en contra. Claro, tiene que tener impacto acá y se puede también tener impacto en otro lado, bueno, se puede expandir. Para cerrar, en el fondo, básicamente el impacto sería la formación de capital humano, que sería local, y la venta, en el fondo, de estos servicios que haríamos hacia productores de otro país. ¿Sería suficiente, digamos? No saben. Quizás deberías compartirnos más antecedentes de repente Exacto. para poder... Eso ya es evaluar el proyecto y no podemos evaluar el proyecto. Exactamente. Ahí no podemos hacer eso, pero sí recomendación, argumentación y como dice Francisco, tiene que tener algún impacto nacional y si después se puede trascender, bacán, bueno, súper bien, pero tienes que apoyarte en eso, no te podemos decir ahora sí. No, me tienen que evaluar a priori. Sí. Perfecto. Claro. Ya. Muchas gracias. De nada. Francisco, vamos con la pregunta de María Angélica Larraín. ¿Qué se considera investigador joven? O bien, ¿cuál es el límite de edad para ser considerado o considerada investigador joven? Bajo ningún aspecto de la edad. O sea, puede ser la edad también, pero un investigador joven también puede ser un investigador con más edad, pero que tiene poca experiencia como investigador, que se doctoró hace poco, que está pasando de un área de trabajo, por ejemplo, muy de ingeniería o muy de trabajo a una investigación. Tiene que ver con el currículum en términos de los años que lleva haciendo investigación. Puede ser una persona que obtuvo el grado de doctor o magíster hace poco tiempo, menos de 5 años generalmente se coloca. La edad no es tema ahí mucho. La edad también puede servir, o sea, una persona de menor edad también puede ser un investigador joven, pero también puede haber un investigador joven que tenga, no sé, mi edad, 50 años, y que hace poco terminó un posgrado y está empezando a investigar y todo eso. Francisco, ¿sigo contigo? Para la pregunta de Bronc. Si el proyecto requiere de una evaluación sensorial del producto, ¿se debería incorporar un certificado de bioética? Perdón, es una afirmación. Después dice, ¿qué espera NIT que se debe incorporar al proyecto? ¿Una pauta de autorización de los panelistas o algo más? A ver, en general, el proceso es el siguiente. Ustedes postulan sin necesidad de generar o requerimientos de certificados de ética o bioética. El panel evalúa y si el panel detecta, y ustedes también lo saben, un panel sensorial que requiere una certificación de ética, se les va a exigir, si es que se adjudica el proyecto, y se le entregan los plazos para que se genere esa certificación. En ese sentido, tener ojo siempre en lo siguiente. La certificación de ética, bioética y bioseguridad la tiene que entregar la institución beneficiaria. Si ese panel se va a hacer dentro de las instalaciones de la institución beneficiaria, tienen que certificar que cumple con las condiciones de ética requeridas, bla, 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 bla. Si se va a tercerizar, la institución puede emitir un certificado indicando que ellos se eximen de eso y que como va a ser tercerizado a una institución que tiene las capacidades y que hace eso generalmente como una prestación de servicio, ellos van a, en su momento, a mover, o sea, a gestionar el certificado de ética correspondiente. Ese es el proceso. Perfecto. Sigo contigo, Francisco, para la pregunta de, espérame, María Carolina Moreno. Dice, ¿qué es exactamente TRL2? Repito, un TRL2 es, en el fondo, ustedes toman el TRL1, que son conceptos básicos que se generan a nivel de investigación, que vienen de la investigación básica. El TR2 yo tomo estos conceptos, tomo literatura, hago un análisis de estado del arte, empiezo a levantar información sobre la aplicación que podría tener este conocimiento que tengo bastante básico todavía hacia el uso determinado de un problema, a la resolución de un problema.
Entonces, este TRL2 significa tomar este conocimiento, levantarlo respecto del estado del arte, hacer una revisión bibliográfica, empezar a generar preguntas de investigación científica que permitan demostrar en un TRL3 una hipótesis de investigación aplicada bajo condiciones bastante acotadas y que a la suma va a hacer que tú tengas en ese TRL3 un prototipo. Cuando digo prototipo no necesariamente es algo físico, sino una idea de un producto o un proceso o un servicio que va a ir a resolver un problema determinado y va a ir avanzando después en unos TRL superiores. Eso. Gracias. Paula, tu apoyo para responder a Belén Catalán. Su pregunta es, ¿en esta postulación se debe indicar si el proyecto será precompetitivo o de interés público? Hola, Belén. Bueno, en la postulación deben indicar si es que el tipo, ¿no es cierto?, de proyecto va a ser precompetitivo o interés público. Eso va en la postulación, como a la vez también deben identificar la línea de financiamiento, si es que va a ser un proyecto genérico o temático. Gracias, Paula. Francisco, la pregunta de Natalia Martínez dice, me surge una duda respecto a esta postulación comparada con la idea tecnologías avanzadas, ya que son muy similares y más adelante viene esa postulación. ¿Son incompatibles las postulaciones? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos, más allá del tiempo de duración y el financiamiento? Ya. Sí. Buen punto. Justamente diste en el clavo en dos de los tres aspectos que hay diferencia. El primero es que el TA tiene líneas de financiamiento determinadas, que acá se repiten algunas, pero acá está el genérico, por lo tanto acá está abierto a todo. El segundo punto tiene que ver con los montos y los años. El TA está pensado para desarrollar prototipos que escapan a los 2 años y 100 millones aproximadamente de pesos que tiene si tú llevas esta idea y lo desglosa, tú tienes alrededor de 110 millones por año y tienes 2 años. Tú en 2 años me tienes que demostrar que pudiste avanzar de un TRL2 a un TRL3 o de un TRL3 a un TRL4, uno esperaría. Hay áreas y hay ciertos tipos de desarrollo que en 1 año o en 2 años, o sea, en 2 años, en 3 años o en 4 años, o sea, en 2 años no avanzan en un TRL con los montos que tenemos en el IDEA. Un ejemplo de ello, salud, biofármacos, por ejemplo, o vacunas. Un proyecto de vacuna no pasa de un TRL3 a un TRL4 con 200 millones en 24 meses. Por eso se privilegia que ese tipo de proyectos vaya a un TA, porque en el TA tienen mayor espacio de tiempo, 4 años, y tienen mayor cantidad de dinero, porque pueden llegar hasta 150 millones casi un poquito por año. Esa es la gran diferencia. Gracias, Francisco. Bueno, por tiempo ya deberíamos ir cerrando el taller. Vamos a ir con la última pregunta y vamos a dejar las que están pendientes para ser contestadas de manera posterior y van a quedar disponibles en el documento de preguntas frecuentes que está en la ficha del concurso. Vamos entonces con la pregunta de Loreto Contreras. Paula Ruiz, tu apoyo acá, dice sobre directores. ¿Se puede postular como director en más de un proyecto? Para el proceso de postulación, sí puede postular, ¿no es cierto?, un director con diferentes proyectos, pero para efectos de selección, solo va a quedar seleccionado el proyecto que tenga mayor puntaje. En el caso que tengamos, por ejemplo, proyectos de un mismo director, solo va a quedar seleccionado el que tenga mayor puntaje. Muchas gracias, Paula. Y bueno, muchas gracias también a todos y todas los integrantes del equipo de la subdirección aplicada por responder justamente a las consultas de quienes hoy están participando de esta actividad. Gracias, por supuesto, a ustedes por conectarse esta mañana. Tal como les había dicho en un principio, vamos a dejar disponible posteriormente la grabación y la presentación para que ustedes puedan revisarlo. Y sí, vamos probablemente a realizar otras actividades de difusión en torno a esta convocatoria, que les vamos a estar avisando con el tiempo prudente para que ustedes también puedan participar. Antes, por supuesto, de cerrar, quiero recordarles que el cierre del concurso es el jueves 5 de octubre de 2023 a las 5 de la tarde.
Y toda la información disponible en nuestro sitio anit.cl. No olviden el Ayuda Anit, el canal para que puedan hacernos llegar sus consultas, las que vamos a responder, por supuesto, en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde.